Hola, soy Eliora y hoy quiero compartir contigo la historia del Génesis, pero desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva hebrea. Para eso voy a leer la Biblia textual. ¿En qué se diferencia la Biblia textual de Sociedad Bíblica? Ya les voy a decir. De Sociedad Bíblica Iberoamericana, del resto de las Biblias tradicionales, en que esta versión fue traducida directamente del hebreo, el idioma original de las escrituras, al español. No pasó por el proceso que pasaron las versiones tradicionales, que fueron traducidas primero del hebreo al griego, luego del griego al latín, del latín al inglés y del inglés al español. Y en el proceso se pierde un poco de la riqueza literaria y de la esencia original del mensaje tal cual fue escrito por las mismas traducciones, pues. Entonces, voy a iniciar la lectura en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 del Génesis, de la versión Biblia textual, con la interpretación hebrea, o tratando de llevar un poquito la interpretación hebrea, porque en el hebreo hay mucho que conocer. Y yo, humildemente, puedo compartir un poquito, pero no es todo lo que tiene el hebreo para darnos en cuanto a las escrituras. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. En primer lugar, no dice en el principio, como si fuera el único principio, sino que dice en un principio, dejando entredicho como que existieron otros principios. Y esto se ajusta a la interpretación de la ciencia, que nos dice que la Tierra tiene millones de años desde su creación. La Tierra, no esta creación como la conocemos. Y no contradice lo que dicen los científicos de que los dinosaurios existieron sobre esta tierra hace millones de años, de que existió un hombre diferente que era el Cromañón. Y no quiere decir esto necesariamente que vengamos de la evolución del mono, de ninguna manera. El hombre de esta creación fue creado a imagen y semejanza de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Y continúo. Otro dato interesante que tiene esta versión es que nos dice Elohim, no nos dice el Señor y no nos dice Dios, sino que se refiere a Elohim, que es la palabra hebrea que se utiliza genéricamente para nombrar a Dios, uno de los nombres de Dios. Esta palabra Elohim también puede significar autoridad, una persona con poder, juez. Pero en este contexto nos está hablando de Dios, la máxima autoridad del universo, del Rey del universo, Padre de la creación. Y nos dice que creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí encontramos otro principio en estas palabras, los cielos y la tierra. O sea, que el Eterno le dio prioridad a los cielos sobre la tierra. Y el mensaje es, nada está escrito por casualidad en la Biblia. Aquí hay un mensaje. Dios le da prioridad a las cosas espirituales, a las cosas invisibles, sobre las cosas físicas y las cosas materiales. Entonces debemos aprender ese principio, darle siempre prioridad a lo espiritual, a lo invisible, sobre lo material y lo terrenal. Y dice el versículo 2, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Y conseguimos otro principio universal y espiritual que nos da las escrituras sobre el inicio del día. El día comienza por la tarde, hasta la otra tarde, con la caída del sol.
De aquí que en el judaísmo se considera que el día comienza con la caída del sol, hasta la caída del sol del próximo día. A diferencia de la cultura, de nuestra cultura, que nos dice que el día inicia a las 12 de la noche, que para motivos seculares lo aceptamos y lo seguimos, pero para cuestiones espirituales, para cuestiones religiosas, debemos apegarnos al principio bíblico establecido por Dios. Y sigo. En el versículo 6, y dice, y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y así fue. Y llamó Elohim a la expansión cielos. Este versículo o estos versículos nos dan a entender que lo que hay en el firmamento es agua. Pero este tema lo vamos a dejar hasta ahí. Que las aguas no son solo las de los mares, sino que existieron aguas que fueron más elevadas para darnos entonces esos cielos o ese firmamento que conocemos. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, día segundo. Y dijo Elohim, reúnanse las aguas debajo de los cielos en un solo lugar, y debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrese lo seco. Y así fue. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y así fue. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla, según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y fue la tarde y fue la mañana, día tercero. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales entre las estaciones y para días y años. Y aquí llegamos a un punto interesante. Dios no había creado en el primer día las lumbreras y dice que separó la luz de las tinieblas. Entonces, parece que esa luz que Elohim separó de las tinieblas no era la luz del día, sino que nos está hablando de otro tipo de luces. Pero es algo más profundo y lo vamos a dejar hasta aquí para avanzar. Porque no fue sino hasta el cuarto día, cuando hizo las lumbreras, que se podía diferenciar entre el día y la noche. Pero no solo entre el día y la noche, sino que sirven para señales, para las estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien, y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas, seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Este es el versículo 21. Y el versículo 22 dice, y Elohim bendijo diciendo, los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana,
Día quinto. Entonces dijo Elohim, produzca la hierba seres vivientes, según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra, según su especie. Y así fue. E hizo Elohim las bestias de la tierra, según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. En el versículo 26 nos dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conforme a nuestra semejanza ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza. De Elohim los creó, macho y hembra los creó. Entonces vemos la creación del hombre en el sexto día. Hay, sí, interpretaciones sobre lo que sería la creación del hombre, las palabras que aquí aparecen. Yo solamente voy a comentar el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no es una imagen física. No puede ser una imagen física porque Dios no es un ser corporal. Uno de los principios de la fe hebrea dice que Dios no es corpóreo. Cuando el hombre se imagina a Dios dentro de un cuerpo humano, está limitando la esencia superior de Dios, que es una energía creadora, que es una inteligencia de amor, que es algo que para nosotros es difícil de asimilar, lo que puede ser Dios. Es un tipo de blasfemia, se considera un tipo de blasfemia querer limitar a Dios a un cuerpo físico, material y mucho menos de tipo humano. Dios sobrepasa todos los límites del universo, Dios es eterno, pero también es infinito. No solamente no tiene límites en el tiempo, tampoco en el espacio. Entonces no existe un cuerpo, ningún tipo de cuerpo celeste o celestial que pueda contener la magnificencia, la grandeza de lo que sería la esencia de Dios. No existe. Lo que quiere decir que somos hechos a imagen y semejanza de Dios se refiere a que tenemos una capacidad creadora. Tenemos la capacidad de hablar y esto también se refiere a nuestra capacidad de crear a través de la inteligencia, del pensamiento y de las palabras. Lo que digamos podemos traerlo a la realidad, pero muchas veces el hombre no es consciente de este poder que tiene y hablamos sin temor del cielo, hablamos cosas negativas, hablamos palabras que no son correctas, nos quejamos, criticamos, bueno, damos un mal uso de la lengua. Pero a eso se refiere estas palabras que somos creados a imagen y semejanza de Dios, para ejercer dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre el ganado y sobre todo reptil. Y hay una interpretación sobre esto también muy interesante, que cuando nos dice que debemos ejercer dominio sobre los peces, nos está hablando ejercer dominio sobre las ideas y pensamientos. O más bien, perdón, me equivoqué, ejercer dominio sobre nuestras emociones. Cuando nos habla de las aves, ejercer dominio sobre las aves, es una alegoría de ejercer dominio sobre nuestros pensamientos y nuestras ideas, que están un poco más altas, en un nivel más elevado que nuestras emociones. Cuando nos habla de ejercer dominio sobre el ganado, que serían las bestias y los reptiles, ya nos está hablando de ejercer un dominio sobre los instintos más bajos del ser. Debemos dominar esos instintos que se parecen mucho al instinto animal.
Entonces, aquí también hay un secreto o un código oculto para nosotros en estas palabras. Y continúo. Y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza. Macho y hembra lo creó, o los creó. Una interpretación un poco mística que tiene el judaísmo sobre esta creación, que dice que macho y hembra los creó, es que dicen los sabios de Israel que en un principio la mujer estaba dentro del hombre. Y esto concuerda mucho con la segunda creación del hombre que vamos a leer más adelante. Tanto mujer y hombre estaban o convivían en el mismo cuerpo. Pero voy a avanzar, porque es algo muy profundo, lo dejaremos para otro día. Y dijo Elohim, voy en el versículo 29, y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda la tierra que produce semilla que está sobre la faz de la tierra, todo árbol en él que hay fruto que produce semilla, os será de alimento. A toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que recta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde, le será por alimento. Y así fue. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día sexto. Aquí vemos unos principios de alimentación adecuados con el cual Dios creó al hombre. Para el hombre había dado toda semilla, árbol que da fruto. Y cuando hablamos de semilla, la alimentación del hombre se basaba en la semilla. Aquí no existía alimentación carnívora. Era un hombre vegano, como diríamos ahorita, vegetariano. El primer hombre, antes del pecado, se alimentaba de la semilla, como hoy en día comemos de semillas, son el maíz, el arroz, no solamente los granos, la avena, el centeno, el pistacho, el maíz, todo eso es una alimentación adecuada para el hombre, aquellas semillas de donde sale el aceite, aquellas semillas de donde sale todos los nutrientes necesarios para que el hombre tenga un perfecto funcionamiento dentro del cuerpo. Y a los animales les había dado la hierba, tampoco los animales eran carnívoros, fíjense, sino que le dio tanto a las bestias, a las aves y a los reptiles la hierba de la tierra para que se alimentaran. Y así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Y en el día séptimo, Elohim acabó la labor que había hecho. En el día séptimo cesó de toda la labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Entonces, vemos que hay un día especial que Dios apartó, bendijo y santificó. Algunas personas dicen que todos los días son iguales, pero en realidad, si leemos la Biblia con atención, vemos que sí existe un día. Algunas personas dicen que el Mesías vino a abolir la importancia de ese día. El mismo Mesías dijo que ni una tilde ni una jota de la ley, de la palabra, pasarían. Primero pasarían los cielos y la tierra. Este es un tema muy interesante. Por hoy voy a dejar esta lectura hasta aquí. En el próximo video continuaré con el versículo siguiente del capítulo 2. He iniciado el capítulo 2. Espero que les haya gustado. Si te pareció, si te agradó este contenido, si te fue útil, espero que sí, que haya sido de edificación. Dame un like, suscríbete y comparte este material.